Para comprender verdaderamente un concepto, lo primero es partir de su definición. Entonces, ¿qué es el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico consiste en generar ideas y perspectivas que te permitan alcanzar un objetivo. Es el proceso de adquirir conocimientos, descubrir oportunidades e identificar información valiosa que te ayude a tomar mejores decisiones y te acerque a eso que deseas lograr. Para que esta definición tenga más sentido, primero debemos entender qué significa realmente la palabra estrategia, porque muchas personas no la comprenden del todo. Más adelante veremos un marco estratégico que nos permitirá situar el pensamiento estratégico dentro de un contexto más amplio y comprender cómo funciona. Pero antes de llegar allí, conviene responder una pregunta: ¿qué es una estrategia? Roger Martin la define como un conjunto integrado de decisiones que te posiciona en el campo de juego que has elegido de tal manera que aumente tus posibilidades de ganar. Permítanme poner un ejemplo para entenderlo mejor. Pensemos en Julio César. Cuando inició la conquista de la Galia, Roma todavía no dominaba por completo ese territorio. Existían numerosas tribus independientes que, aunque no constituían un solo reino, representaban una amenaza constante para la expansión romana. César no podía limitarse a ganar una batalla tras otra sin un plan general, necesitaba algo más, una estrategia. Su objetivo era claro: consolidar el dominio romano sobre toda la región. Para lograrlo, comprendió que no bastaba con tener un ejército poderoso. Debía decidir cuidadosamente qué tribus enfrentar primero, con cuáles negociar, cuándo avanzar y cuándo retirarse. En ocasiones dividía a sus enemigos para impedir que se unieran, en otras establecía alianzas temporales para aislar al adversario más peligroso. Cada movimiento respondía al mismo propósito: fortalecer su posición hasta que la victoria final fuera prácticamente inevitable. Naturalmente, libró muchas batallas y tomó varias decisiones tácticas, pero todas ellas estaban subordinadas a un mismo objetivo estratégico. No actuaba reaccionando a los acontecimientos del momento, cada acción formaba parte de un plan mucho más amplio. Ese es un buen ejemplo de estrategia. César no ganó únicamente porque tuviera mejores soldados, ganó porque tomó un conjunto integrado de decisiones que organizaban sus recursos, sus alianzas y sus campañas de una manera que aumentaba constantemente sus posibilidades de vencer. Ahora observemos el marco estratégico. Lo que vemos es un proceso compuesto por varias etapas: pensamiento estratégico, formulación de la estrategia, planificación estratégica, acción y revisión, todo ello orientado hacia un objetivo. Para que este marco funcione, primero debes tener una meta clara, debe existir algo que quieras alcanzar. En el caso de César, su objetivo era consolidar el dominio romano sobre la Galia. La primera etapa es el pensamiento estratégico. Aquí dedicas tiempo a comprender el terreno, analizar a tus adversarios, identificar oportunidades y descubrir cuáles son los factores que realmente pueden darte una ventaja. César estudiaba las rivalidades entre las tribus, evaluaba sus fortalezas y debilidades y buscaba el mejor momento para actuar. Una vez realizado ese proceso, que, por cierto, nunca termina y debe mantenerse de forma continua, pasas a la siguiente etapa: la formulación de la estrategia. Es el momento en el que toda esa información se convierte en un plan concreto. César comprendió que intentar derrotar a todas las tribus al mismo tiempo habría sido un error. En cambio, decidió aislar a sus enemigos, evitar que se unieran y enfrentarlos uno por uno. A partir de esa decisión comenzó la siguiente fase: la planificación estratégica. Es decir, responder a la pregunta: ¿cómo organizamos nuestros recursos, nuestros movimientos, nuestras alianzas y nuestras acciones para convertir esa estrategia en una realidad? Todo lo que hacemos debe estar orientado a ejecutar la estrategia. Es importante entender que el plan estratégico no es la estrategia. El plan estratégico es la forma en que implementas una estrategia. Es el proceso mediante el cual organizas tu vida para que todas tus decisiones y acciones contribuyan de manera coordinada a ejecutar la estrategia que has diseñado. La etapa final es la acción y la revisión. Una vez que el plan está definido, llega el momento de ponerlo en práctica, es decir, cuando comienzas a ejecutarlo, también empiezas a medir los resultados. Ahora comparemos brevemente el pensamiento estratégico con la planificación estratégica, porque muchas personas los confunden. El pensamiento estratégico ocurre de manera permanente, es decir,
Siempre estás buscando nuevas perspectivas, detectando oportunidades y generando ideas. En cambio, la planificación estratégica suele realizarse de forma periódica. En la mayoría de las empresas ocurre una vez al año, o en algunos casos, una vez por trimestre. El pensamiento estratégico es un proceso mucho más orgánico y creativo. Se basa en la reflexión, la imaginación y la exploración de posibilidades. Por el contrario, la planificación estratégica es una actividad mucho más estructurada y orientada a procesos. Existe un método definido, una secuencia de pasos y una estructura diseñada para producir un resultado claro y manejable. El proceso completo funciona de la siguiente manera. El pensamiento estratégico genera ideas, esas ideas dan origen a estrategias. Las estrategias se convierten en planes, los planes conducen a acciones y finalmente, las acciones deberían llevarte a alcanzar tu objetivo. Por eso, el pensamiento estratégico se define como la generación de ideas y perspectivas que permiten alcanzar un objetivo. Sin embargo, conviene aclarar algo muy importante. El pensamiento estratégico no es pensamiento táctico, tampoco es simplemente mejora continua. Si estás en tu trabajo preguntándote cómo hacer una tarea un poco más eficiente o cómo optimizar un proceso específico, eso no es pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico opera en una escala mucho mayor. Está orientado hacia los grandes objetivos y busca descubrir nuevas maneras de competir y construir ventajas estratégicas. No intenta perfeccionar ligeramente lo que ya existe, intenta imaginar lo que podría llegar a existir. Esta diferencia es importante porque muchas personas terminan atrapadas en la lógica de la mejora continua. Y no me malinterpreten, mejorar constantemente es muy valioso. El problema aparece cuando comenzamos a confundir esa mejora con el pensamiento estratégico. Esta diferencia importa porque todos vivimos bajo la influencia del status quo. De hecho, algunos especialistas llaman a esto dependencia de la trayectoria. La idea es que la situación actual siempre ejerce una enorme influencia sobre nuestras decisiones futuras. En una empresa, condiciona las decisiones que toma, las prioridades que establece, el modo en que actúa e incluso aquello a lo que presta atención. Pero lo mismo ocurre con los individuos. Nuestra situación presente, las habilidades que hemos desarrollado, los hábitos que hemos cultivado, las relaciones que hemos construido, los recursos de los que disponemos e incluso las decisiones que tomamos años atrás, limita y amplía las opciones que tenemos hoy. En otras palabras, no partimos desde cero cada vez que decidimos. Nuestro pasado configura el conjunto de posibilidades sobre las que podemos construir nuestra estrategia futura. Por esa razón es indispensable desarrollar una mentalidad de pensamiento estratégico. Esa mentalidad permite romper con la inercia del status quo. Cabe destacar que el status quo no es necesariamente algo negativo, sin embargo, también puede convertirse en aquello que te impide avanzar. Si tú simplemente sigues haciendo lo mismo, limitándote a mejorar gradualmente lo que ya haces, mientras todo el entorno evoluciona, terminarás corriendo detrás de los cambios en lugar de anticiparte a ellos. Puede llegar un momento en que aquello que creías tener completamente bajo control deje de estarlo simplemente porque todo cambió. Por eso resulta tan importante desarrollar esta mentalidad estratégica. Ese modo de pensar te mantiene competitivo, vigente y relevante. Y, siendo completamente sincero, cuando eres capaz de alcanzar tus objetivos también eres capaz de generar seguridad, sostenibilidad y una mayor sensación de realización. Esa es la razón por la que considero que desarrollar un pensamiento estratégico es absolutamente fundamental. Ahora que comprendemos mucho mejor qué es el pensamiento estratégico, hablemos brevemente de cómo desarrollarlo. A partir de las ideas de Roger Martin sobre el pensamiento estratégico, podemos extraer 4 recomendaciones especialmente útiles para desarrollar esta capacidad en nuestra vida cotidiana. La primera consiste en desarrollar contexto. Muchas personas reaccionan inmediatamente ante los problemas que tienen delante, es decir, ven una dificultad y tratan de resolverla cuanto antes, sin detenerse a observar el panorama completo. Por ejemplo, no estoy avanzando en mi carrera, debo trabajar más horas. O, no consigo mantener una buena relación, debo esforzarme más. Sin embargo, cuando desarrollas contexto haces justamente lo contrario. Das un paso atrás y comienzas a formular preguntas mucho más amplias. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo realmente en mi vida?
¿Qué patrones se repiten una y otra vez? ¿Qué habilidades me faltan? ¿Qué hábitos están limitando mi progreso? Al mismo tiempo, empiezas a observarte desde una perspectiva más amplia, y cuando comienzas a contemplar ese panorama completo, los problemas adquieren un significado diferente. Si notas que llevas años estancado profesionalmente, ya no reaccionas simplemente buscando un mejor empleo ni trabajando más horas, comprendes que ese estancamiento puede ser solo el síntoma visible de un problema mucho más profundo. Quizá nunca desarrollaste habilidades realmente valiosas, elegiste un camino que no se ajusta a tus fortalezas o has estado tomando decisiones sin una dirección clara. Probablemente necesites resolver el problema inmediato, pero también podrías darte cuenta de que no necesitas simplemente un aumento de sueldo. Quizá lo que realmente necesitas es adquirir una nueva habilidad, cambiar completamente de profesión o iniciar un proyecto propio. En lugar de conformarte con una mejora pequeña, empiezas a identificar cambios que pueden transformar por completo tu futuro. Ese es el primer nivel de construcción de contexto que debes aprender a desarrollar. Existe un segundo nivel de construcción de contexto, y podríamos decir que es un nivel todavía más profundo, comprender la experiencia humana. Este es un aspecto al que la mayoría de las personas dedica muy poco tiempo. Solemos concentrarnos en aprender habilidades técnicas o en resolver los problemas inmediatos de nuestra vida, pero rara vez invertimos tiempo en comprender qué significa ser humano. Me refiero a leer grandes obras de la literatura, apreciar el arte, ya sean pinturas, esculturas, conciertos o una sinfonía, visitar museos, conocer otras culturas, aprender nuevos idiomas, estudiar historia, filosofía o psicología. En definitiva, todo aquello que amplía tu comprensión de cómo viven, piensan y sienten los seres humanos. Esto es importante porque cuanto mejor comprendas la naturaleza humana, mejor comprenderás también tu propia vida. Empezarás a reconocer por qué experimentas ciertos miedos, por qué repites determinados hábitos, por qué algunas personas te inspiran mientras que otras te manipulan, por qué surgen los conflictos, cómo nacen las grandes ideas y qué impulsa realmente a las personas a actuar. La humanidad lleva miles de años intentando responder a las mismas preguntas fundamentales. ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo encontrar sentido? ¿Qué es el poder, el amor, el sufrimiento o la libertad? Esa búsqueda quedó plasmada en la filosofía, la literatura, el arte, la historia, la religión y prácticamente todas las expresiones culturales que hemos producido como civilización. Cuanto más tiempo dediques a explorar esas dimensiones, más amplio será el contexto desde el que interpretarás tu propia existencia. Comenzarás a reconocer patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de los siglos, comprenderás mejor las motivaciones humanas y desarrollarás un criterio mucho más sólido para tomar decisiones. Ese conocimiento termina convirtiéndose en una enorme ventaja estratégica. Cuando aparece un problema, ya no reaccionas únicamente desde tu experiencia personal, sino desde un marco de referencia mucho más amplio construido a partir de miles de años de experiencia humana. Y, además, dispones de una fuente casi inagotable de ideas, modelos y perspectivas a la que puedes recurrir cada vez que necesites afrontar un nuevo desafío. La segunda habilidad que debes adquirir consiste en descomponer y analizar. Una vez que has construido el contexto, el siguiente paso es tomar ese panorama general y dividirlo en sus componentes fundamentales. Se trata de aislar cada elemento del problema para comprender cómo funciona por sí mismo y cuál es su papel dentro del conjunto. Durante esta etapa dejas momentáneamente de lado la visión global para profundizar en cada una de las partes. Aquí es donde entran en juego los datos, las métricas, la investigación y toda la información necesaria para entender el problema con la mayor profundidad posible. Primero construyes el contexto, después examinas cada componente de manera rigurosa. La tercera habilidad consiste en sintetizar, en otras palabras, volver a integrar todas esas piezas. Pero no se trata simplemente de reconstruirlas tal como estaban antes. Después de comprender cada elemento por separado, debes aprender a establecer conexiones nuevas entre ellos. Aquí entra en juego el pensamiento divergente. El objetivo es reorganizar los elementos de una forma diferente, descubrir relaciones que otras personas no han visto y conectar ideas que, en apariencia, no tienen ninguna relación. La esencia de esta habilidad consiste en encontrar patrones y conexiones ocultas que la mayoría pasa por alto. Cuando desarrollas esa capacidad de síntesis,
aumentan considerablemente tus posibilidades de generar ideas originales, diseñar estrategias sólidas y tomar mejores decisiones. Finalmente, existe una cuarta condición que hace posible todo lo anterior y que, en mi opinión, es especialmente importante en la época en la que vivimos: el estado mental adecuado. Debes crear las condiciones cognitivas que permitan a tu mente construir contexto, analizar problemas y, sobre todo, establecer esas conexiones inesperadas de las que suelen surgir las mejores ideas. En otras palabras, necesitas un estado mental que favorezca la reflexión en lugar de la estimulación constante. Eso significa que debes aprender a aburrirte deliberadamente. Debes acostumbrarte a pasar tiempo sin mirar continuamente una pantalla. Estos dispositivos capturan una enorme parte de nuestra atención, nos distraen de forma permanente y nos mantienen inmersos en un flujo ininterrumpido de información, redes sociales, noticias, videos, mensajes y un desplazamiento infinito de contenido que termina ocupando cada instante de nuestro día. Por eso es importante alejarse conscientemente de todo ese ruido. Cuando permites que tu mente tenga momentos de calma, e incluso de aburrimiento, le das el espacio necesario para procesar toda la información que ha acumulado. Aunque parezca que no está ocurriendo nada, tu mente sigue organizando ideas, estableciendo relaciones entre conceptos y explorando posibilidades fuera del foco de tu atención consciente. Es precisamente en esos momentos cuando, muchas veces, aparecen esas conexiones inesperadas que terminan convirtiéndose en una nueva perspectiva, una solución elegante o una idea verdaderamente creativa. Esas ideas no aparecen por casualidad, surgen porque por fin permites que tu mente disponga del espacio y el tiempo necesarios para hacer su trabajo. Por eso considero que este aspecto es tan importante. Vivimos en un mundo que compite constantemente por nuestra atención. Estamos rodeados de distracciones que intentan ocupar cada segundo de nuestro tiempo: notificaciones, redes sociales, noticias, videos y un flujo inagotable de estímulos que apenas nos deja pensar. Si quieres desarrollar un verdadero pensamiento estratégico, debes hacer un esfuerzo deliberado por eliminar tantas distracciones como sea posible y crear espacios en los que tu mente pueda operar sin interrupciones. Entiendo que ningún individuo puede aislarse por completo del mundo ni vivir como un ermitaño en una cueva, pero sí puedes despejar tu agenda algunas veces, reducir el ruido no necesario y crear espacios para el pensamiento profundo. Es precisamente en esos momentos cuando tu mente comienza a integrar toda la información que has acumulado, descubre relaciones que antes pasaban desapercibidas y encuentra soluciones que difícilmente habrían surgido en medio del ruido constante. Curiosamente, esta idea no es nueva. A finales del siglo XIX, el matemático Henri Poincaré observó que muchas de sus mejores intuiciones no aparecían mientras estaba concentrado resolviendo un problema, sino después de haber trabajado intensamente en él y, más tarde, haberse alejado durante un tiempo. Años después, el psicólogo Graham Wallace convirtió esta observación en uno de los modelos clásicos del proceso creativo. Según Wallace, antes de que aparezca una gran idea suele existir una fase de incubación, un período en el que la mente continúa procesando la información fuera del foco de la atención consciente, estableciendo conexiones que más tarde emergen como una intuición o una solución aparentemente espontánea. Esto nos recuerda una lección importante: pensar estratégicamente no consiste únicamente en acumular más información o trabajar más horas, también implica saber detenerse. Significa alternar deliberadamente entre periodos de estudio intenso y periodos de reflexión, permitiendo que la mente organice, depure y conecte todo aquello que ha aprendido. En última instancia, las mejores estrategias rara vez nacen de una reacción impulsiva, surgen de una mente que ha reunido suficiente contexto, ha comprendido el problema con profundidad y, finalmente, ha dispuesto del tiempo necesario para transformar toda esa información en comprensión. Pues como nos enseña Pascal, todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para permanecer solo, en silencio, en una habitación.